Continuamos con Levi-Strauss, este es el audio número 2 y estamos finalizando el capítulo 1. Aquí no podrían invocarse, en efecto, las famosas excepciones de las que la sociología tradicional se contenta, a menudo con señalar el escaso número, puesto que toda sociedad exceptúa la prohibición del incesto si se la considera desde el punto de vista de otra sociedad, cuya regla es más estricta que la suya. Uno se estremece al pensar en el número de excepciones que debería registrar en este sentido un indio Paviozzo. Cuando se hace referencia a las 3 excepciones clásicas, Egipto, Perú, Hawái, a las que por otra parte es necesario agregar algunas otras, Azandé, Madagascar, Birmania, etc., no debe perderse de vista que estos sistemas son excepciones solo en relación con el nuestro, en la medida en que la prohibición abarca allí un dominio más restringido que en nuestro caso. Sin embargo, la noción de excepción es totalmente relativa y su extensión sería muy diferente para un australiano, un tonga o un esquimal. La cuestión no es, pues, saber si existen grupos que permiten matrimonios que otros excluyen, sino más bien si hay grupos en los que no se prohíbe tipo alguno de matrimonio. La respuesta debe ser entonces totalmente negativa, y por 2 razones. En primer lugar, nunca se autoriza el matrimonio entre todos los parientes próximos, sino solo entre ciertas categorías: semi-hermana con exclusión de la hermana, hermana con exclusión de la madre, etc. Luego, porque estas uniones consanguíneas tienen a veces un carácter temporario y ritual, y otras un carácter oficial y permanente. Pero en este último caso, permanecen como privilegio de una categoría social muy restringida. En Madagascar, la madre, la hermana y a veces también la prima son cónyuges prohibidos para las gentes comunes, mientras que para los grandes jefes y los reyes solo la madre, pero de cualquier modo la madre es fadi, prohibida. No obstante, existe tan poca excepción frente al fenómeno de la prohibición del incesto que la conciencia indígena se muestra muy susceptible ante ella. Cuando un matrimonio es estéril, se postula una relación incestuosa, aunque ignorada, y se celebran automáticamente las ceremonias expiatorias prescriptas. El caso del antiguo Egipto resulta más sorprendente, ya que descubrimientos recientes sugieren que los matrimonios consanguíneos, sobre todo entre hermano y hermana, tal vez representaron una costumbre generalizada en los pequeños funcionarios y artesanos y no se limitaron, como antes se creía, a la clase reinante y a las dinastías más tardías. Sin embargo, en materia de incesto no habría excepción absoluta. Nuestro eminente colega Ralph Linton nos hacía notar un día que en la genealogía de una familia noble de Samoa, estudiada por él, de 8 matrimonios consecutivos entre hermano y hermana, solo uno implicaba a una hermana menor y que la opinión indígena o había condenado como inmoral. El matrimonio entre un hermano y su hermana mayor parece pues como una concesión al derecho del mayorazgo y no excluye la prohibición del incesto, puesto que además de la madre y de la hija, la hermana menor es un cónyuge prohibido o por lo menos desaprobado. Ahora bien, uno de los pocos textos que poseemos acerca de la organización social del Antiguo Egipto sugiere una interpretación análoga. Se trata del papiro de Boulac, número 5, que narra la historia de una hija de rey que quiere desposar a su hermano mayor y su madre señala: si no tengo otros niños además de estos 2, ¿acaso no es la ley casarlos uno con otro? Aquí también parece tratarse de una fórmula de prohibición que autoriza el matrimonio con la hermana mayor, pero que lo condena con la menor. Más adelante se verá que los antiguos textos japoneses describen el incesto como una unión con la hermana menor con exclusión de la mayor, ampliando así el campo de nuestra interpretación.
Incluso en estos casos, que estaríamos tentados de considerar como límites, la regla de la universalidad no es menos manifiesta que el carácter normativo de la institución. He aquí, pues, un fenómeno que presenta al mismo tiempo el carácter distintivo de los hechos de naturaleza y el carácter distintivo, teóricamente contradictorio con el precedente, de los hechos de cultura. La prohibición del incesto posee a la vez una universalidad de las tendencias y de los instintos y el carácter coercitivo de las leyes y de las instituciones. ¿De dónde proviene? ¿Cuál es su ubicación y su significado, desbordando de modo inevitable los límites siempre históricos y geográficos de la cultura, coextensiva en el tiempo y en el espacio con la especie biológica, pero reforzando doblemente, mediante la prohibición social, la acción espontánea de las fuerzas naturales a las que por sus características propias se opone, a la vez que se identifica en cuanto al campo de aplicación? La prohibición del incesto se presenta a la reflexión sociológica como un terrible misterio. En el seno mismo de nuestra sociedad son pocas las prescripciones sociales que preservaron de tal modo la aureola de terror respetuoso que se asocia con las cosas sagradas. De modo significativo, que luego debemos comentar y explicar, el incesto en su forma propia y en la forma metafórica del abuso del menor, del que, dice la expresión popular, podría ser el padre, se une con algunos países con su antítesis, las relaciones sexuales interraciales, por otra parte, de forma extrema de la exogamia, como los dos estimulantes más poderosos del horror y de la venganza colectivas. Pero este ambiente de temor mágico no solo define el clima en el seno del cual, aún en la sociedad moderna, evoluciona la institución, sino que también envuelve en el nivel teórico los debates a los que la sociología se dedicó desde sus orígenes con una tenacidad ambigua. La famosa cuestión de la prohibición del incesto, escribe Lévi-Bruegel, esta vexata cuestión para la cual los etnógrafos y los sociólogos tanto buscaron la solución, no requiere solución alguna. No hay por qué plantear el problema respecto de las sociedades de las que terminamos de hablar. No hay por qué preguntarse la razón de que el incesto esté prohibido. Esta prohibición no existe. No se piensa en prohibir el incesto. Es algo que no sucede, o bien, si por imposible esto sucede, es algo asombroso, un monstrum, una transgresión que despierta horror y espanto. ¿Acaso las sociedades primitivas conocen una prohibición para la autofagia o el fratricidio? No tienen ni más ni menos razones para prohibir el incesto. No debe asombrarnos encontrar tanta timidez en un autor que, sin embargo, no vaciló frente a las hipótesis más audaces, si se considera que los sociólogos están casi todos de acuerdo en manifestar ante este problema la misma repugnancia y la misma timidez.